te voy a enseñar a crear tu patrón para poder bordar el diseño que hayas elegido. Antes de decidir cómo lo vamos a cuadricular, es muy importante que tú observes bien el diseño que vas a usar. Tengo que investigar bien dónde están las luces, dónde están las sombras y qué tamaño es el que yo voy a usar para poder elegir la cuadrícula correcta. Porque si, por ejemplo, los cuadrados que tú vas a usar para tu cuadrícula son mucho más grandes que el diseño que tú vas a usar, es probable que no te calce el diseño dentro de tu cuadrícula, por eso tienes que tratar de elegir una que se ajuste al resultado que tú quieras tener. Recuerda que mientras más pequeña la cuadrícula, más detalles le vas a poder dar a tu bordado. Aquí vamos a descomponer por color, entonces eso es lo que más me importa que se pueda notar a la hora de elegir tu diseño. Lo primero que tienes que hacer es pegar tu cuadrícula en la mesa de luz. Una vez pegada la cuadrícula, es importante que también pegues el diseño con el que vas a trabajar, porque si esto se mueve es muy fácil que las cruces te queden chuecas y aquí lo más importante es que esta parte quede lo más perfecta posible. En este caso, como yo voy a usar una mesa de luz, mi cuadrícula tiene que estar debajo de mi diseño para que se pueda reflejar. Si tú quisieras ocupar papel calco porque no tienes mesa de luz, el orden es el siguiente. El diseño debajo, primero esto, luego el papel calco y encima de eso la cuadrícula. Una vez que tenemos el dibujo fijado en nuestra mesa, es hora de empezar a marcar los contornos que nos van a ayudar después a traspasar este mismo diseño a la tela. Voy a ir marcando todas las formas que a mí me parezca que sean importantes definir a la hora de bordar. Ahora que yo tengo marcados los contornos generales de mi forma, o sea, separé los pétalos del centro de las hojas, voy a marcar todas las partes que a mí me pueden ayudar después a entender por color dónde van bordadas mis cruces. Estas pequeñas manchitas blancas a mí me parecen muy interesantes, entonces yo las voy a marcar con mi lápiz para que no se me olvide que ahí están. Y así voy a ir marcando todos los contornos que a mí me parezcan interesantes de definir. Ahora que ya tengo marcados todos mis contornos que me van a ayudar después a diferenciar bien dónde van mis colores, llegó la hora de cuadricular. Para eso yo te recomiendo que utilices un plumón grueso porque esto va a ayudar a que después al traspasar este mismo diseño a la tela se te haga más fácil. Y para poder calcar, ahora voy a bajar las luces de mi estudio para poder ver mucho mejor. Lo primero y más importante es que no es necesario que hagas las líneas de arriba hacia abajo. A mí solamente me interesa que tú marques las líneas que van dentro de tu diseño. Yo voy a hacer la línea completa para mostrarte cómo queda. Es muy importante que a la hora de hacer esta parte seas muy prolijo con la regla porque cualquier variación en la línea que haga que tus cruces queden un poco chuecas te va a cambiar el diseño y va a hacer que se te haga un poco más difícil armar la imagen completa. Yo voy a partir marcando mis líneas verticales. Antes de terminar las líneas verticales, te quiero mostrar cómo se comportan las líneas horizontales para explicarte algunas cosas. Ahora que ya tengo estas líneas marcadas, te quiero explicar por qué no es tan importante que tú las marques todas fuera del diseño. Una vez que ya logras encuadrar tu diseño, lo único que vamos a usar es lo que queda dentro de esto. Por lo tanto, en lo que nos tenemos que fijar es en todas las cruces que tocan los colores. Si una de tus cuadrados queda con un espacio a medias, aquí ya entra tu creatividad y tú puedes decidir bordarlo como no. Yo en general siempre trato de bordar de más que de menos. Y si algún espacio o un cuadradito queda en mitad de un color, con un color oscuro de la mitad y con un color claro en la otra, tú también puedes decidir en ese momento cuál quieres usar. Entonces, ahora que ya entiendes el sentido de la cuadrícula, voy a terminar de marcarla en todo mi diseño. Ahora ya tengo toda mi cuadrícula marcada, pero remarqué más fuertemente todas las líneas que van dentro de mi diseño. Si tú te fijas acá, las líneas que están por fuera, marqué algunas más claritas y todas estas están un poco más oscuras. Esto me va a ayudar a la hora de traspasar mi diseño a la tela, porque lo más importante es que tu imagen completa tenga la cuadrícula marcada y ojalá lo más derecha posible.